Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y estén gozándose en la presencia del Eterno, acompañados de sus familiares, gozando de salud y siguiendo creciendo en el conocimiento y sabiduría del Eterno Dios de Israel. Queridos hermanos, en esta hora vamos a estar compartiendo la segunda parte del estudio de Hechos capítulo 3. Este estudio lo vamos a mirar del versículo 12 al 26. Y antes de ponernos en las manos del Eterno, vamos a leer los primeros dos versículos de Hechos 3 y versículo 12. Empezamos. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien nosotros entregaron y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vamos a ponernos en las manos del Eterno Dios de Israel. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. A ti que eres Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. A ti que nos diste, Señor, tu Torá, Señor, tu palabra. Se manifestó en carne, Señor, y vino a padecer por todos nosotros, Señor, que estábamos desechados, bendito Dios. Mas, Señor, dando tu Torá, Señor, que da vida, Señor. Hoy tenemos el privilegio, Señor, de ser conducidos, Señor, en vida y para vida abundante. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y te ponemos, Señor, este estudio, Señor, en tus manos, para que tú, Señor, hagas la obra en todos aquellos, Señor, que tienes predestinado para salvación. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual fue enviada, Señor, y no regrese a ti vacía, Señor. Como siervos, Señor, te pedimos, Señor, que tú sujetes tu palabra, Señor, a tu voluntad. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, gracias te damos. Amén y amén. Queridos hermanos, en este estudio, el día de hoy, vamos a estar mirando sobre el testimonio que se estaba dando, que es el testimonio de la resurrección y confirmación de Yeshua, y vamos a mirar sobre la restauración de Israel y cómo es que Israel será bendición a todas las familias de la tierra. Para esto vamos a seguir leyendo Hechos 3, versículo 14 en adelante, hasta el 26. Dice el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conoces, le ha sido afirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este para completa sanidad, en presencia de todos ustedes. 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes.
18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo, su Mesías ungido, había de padecer. Versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envía a Yeshua, Hamashiach, a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios, Elohim, Jehová, os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oirás en todas las cosas que les hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A nosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendiga, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Queridos hermanos, la confirmación y el testimonio de la resurrección del Mesías lo estaba dando Pedro hasta este momento. ¿A quién? Recuerden que en Hechos 1:8 fue anunciado que cuando recibieran el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que Pedro estaba haciendo en Hechos 3, estaba aún dando testimonio. ¿Cómo? En el templo de Jerusalén. En la hora del, querido hermano, en la hora del segundo sacrificio, como lo explicamos el día de ayer en el primer estudio de Hechos 3, que es a la hora tercera, a las 9 de la mañana, la del sacrificio, donde subían a orar. Entonces, el testimonio y la confirmación de Yeshua, el Mesías. En Levítico 23 encontramos las fiestas del eterno Dios de Israel, las cuales hace poco ministramos. Hablamos de cada una de las fiestas. Hablamos de Pesach, de panes sin levadura y de la fiesta de las primicias, las cuales vino a cumplir el Mesías Yeshua. Ahora, dijimos que Pesach se festeja el día 14 de Nisan, que empieza entre la mitad del mes de marzo y la mitad del mes de abril. O sea, empieza a la mitad del mes de marzo, vamos a suponer el día 14, y querido hermano, el día 14, a partir del 14 de marzo, se cuentan 14 días y es Pesach,
¿sí? Es el día de Pesach. Un día después es la fiesta de panes sin levadura. Al día siguiente es la fiesta de las primicias. En Pesach, recuerda, fue sacrificado el cordero que quita el pecado del mundo. Esto lo puedes leer en Lucas 23, todo el capítulo. Cómo el cordero tenía que ser inmolado por todo el pueblo, así como lo fue Yeshua, muriendo a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas es esto? A las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahora, esto, queridos hermanos, pasó para cumplir lo que pasó en Éxodo, cuando se festejó la primera Pascua. Ahora, en Egipto se comió la primera Pascua y se sacrificó un cordero, fue inmolado y su sangre fue untada en los dinteles de las puertas de los hijos de las tribus de la casa de Israel, que eran 12. Sobre sus casas, en sus puertas, untaban la sangre del cordero, el cual es la Pascua. Así pasó con Yeshua, nuestro Mesías, el Cristo. Ahora, esto pasó en el primer Éxodo. La fiesta de panes sin levadura, el maná que comió el pueblo de Israel cuando vagó por el desierto durante 40 años, es el pan que descendió del cielo sin pecado. Esto lo relata Juan 6:25 al 59. Puedes leerlo, ya explicamos las fiestas. Te recomendamos a que si no las has escuchado, las escuches para que puedas entender de qué estaba hablando Pedro. No solamente tengas en tu mente, sí, vino y murió y esto. Hay mucho que aprender, querido hermano. Así que Juan 6:25 al 59 está el relato del pan que descendió del cielo sin pecado. Es la fiesta de panes sin levaduras. Ahora, la primicia, la fiesta de las primicias, habla de la resurrección del Mesías, que fue la resurrección del Mesías, fue a partir de la primera hora, de la primera vigilia del día, del primer día de la semana, a partir de la hora primera del tercer día. Entonces, el primer día de las fiestas es el 14 de Nisan, que es un Shabbat alto. Segundo día, la fiesta de panes sin levadura es otro Shabbat alto. ¿Sí? Y el 16 de Nisan es la fiesta de las primicias. Son 3 días. ¿Sí? Son 3 días. Y Yeshua no se levantó sino hasta que terminó. Hasta que terminó la noche del tercer día, en la primera vigilia, o sea, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ahora, aunque ya hemos explicado esto, tenemos que volverlo a decir en resumen para que todo aquel que no conoce las fiestas de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, pueda entender de lo que estamos hablando, para que pueda entender que Él vino a cumplir fiestas que son en honor a Dios y, querido hermano, pueda tener el testimonio mismo de Dios. Ahora, en Hechos 3:12 y 13 dice,
diciendo: ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho esta sanidad? Diciendo esto a todo el pueblo. En el versículo 13, ¿quién era Yeshua? Quien además había sido glorificado por Jehová, el cual fue negado por ellos y por muchos de nosotros en nuestra generación, haciendo lo que hizo toda aquella generación, y que Pedro se refirió en el versículo 14 de Hechos 3, que dice: prefiriendo a un homicida y negando al santo con las propias vidas. Hoy en día, querido hermano, si hay alguien que te está hablando de las verdades de Dios, no se escucha. ¿Por qué? Se prefiere a alguien que esté entreteniendo a las personas. Dios, querido hermano, a los que verdaderamente ha llamado para anunciar salvación, no los llamó para entretener a nadie. A nadie. Hay quienes tienen gracia para anunciar la salvación, pero hay quienes Dios los usa de una manera diferente. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día están entretenidas, así como en los tiempos de Noé. Están contaminadas por todo lo que el enemigo ha trazado en el mundo. Ahora, hoy en día se escucha a todo el mundo, menos el mensaje del Eterno, que muchos dicen amar y creer en él, ¿sí? Pedro, en el versículo 15, les anunció que ellos habían despreciado al autor de la vida, la Torá viviente, que se manifestó en carne, pero les anunció la resurrección del mismo Yeshua. Ahora, él dio testimonio de esta resurrección, de la cual, querido hermano, nosotros hemos venido hablando durante todos los estudios. Pedro anunció, quedó plasmada la palabra del Eterno por todos los 4 evangelios, desde la Torá, desde el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero la promesa fue dada desde Génesis 3, cuando Dios pronunció la sentencia a la mujer y a la serpiente, la enemistad entre la simiente de Dios, que era la mujer, y la simiente de Satanás, que era la serpiente, que Dios lo reprenda. Ahora, el creer en el Mesías, si hay arrepentimiento, hay liberación. Versículo 16 dice: por el que él vino a proclamar libertad, el autor y dador de la vida, vino a proclamar libertad. ¿Por qué? En Génesis capítulo 3, queridos hermanos, la mujer que estaba casada en el huerto del Edén, que era Adán y Eva, la humanidad, le hizo caso durante su matrimonio a un tercero, ¿sí? A un tercero, y le fue infiel a Dios. Este tercero es Satanás, que Jehová de los ejércitos lo reprenda. ¿De qué libertad vino a anunciar? Según Efesios 2, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Todos. En Lucas 4, versículos 18 y 19, todo Lucas 4, Yeshua empezó su ministerio. Y fíjate qué es lo que dice
en el versículo 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Esto mismo está profetizado por Isaías 61 y versículo 1. Que estaba anunciando Pedro, estaba anunciando la libertad de los cautivos. ¿A quién se la anunció? Se la anunció al cojo que ponían en la puerta del templo La Hermosa, donde ellos habían subido a la hora de la oración del segundo sacrificio, a las 9 de la mañana. Ahora, este anuncio, queridos hermanos, lo cual fue anunciado por Yeshua en Nazaret, al empezar su ministerio, querido hermano, la libertad que ha robado la imagen de Dios, que está corrompida por el enemigo hasta el día que Elohim, Dios, confirme nuevamente la imagen con la cual fuiste creado en el principio. Génesis 1:26 dice, dijo Jehová, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es la imagen del Eterno la cual el enemigo ha querido robar y está empeñado en cambiar bajo el pecado y el transhumanismo. En Génesis, antes del diluvio, querido hermano, antes del diluvio, los hijos de los hombres bajaron de los cielos y tomaron mujeres para ellos y tuvieron hijos, cambiando así la genética de los hombres para que ellos evitaran que el Mesías viniera a la tierra. Ha habido muchos intentos por el enemigo, usando desde Génesis 11 a Nimrod para cambiar los planes de Dios. Desde ahí en adelante, hasta los tiempos del Holocausto, donde todos aquellos que eran llevados a los campos de exterminio, muchos de los niños eran usados para experimentos, para cambiar el ADN. Ahora, hoy en día se está practicando el transhumanismo. Nunca hemos profundizado sobre este tema. Espero sobre este tema un día hablar. Pero hoy en día ya hay para que cada persona elija el color de los ojos de sus hijos, el género, qué tan inteligente va a ser, qué tipo de persona va a ser. Y querido hermano, esto va con todo aquello que tiene que ver con robótica e internet. Así que hoy en día, miles estamos expuestos a todo tipo de pecado y transgresión. Y es una batalla para todos aquellos que verdaderamente han entendido y se han dado cuenta que la lucha contra Satanás, que Dios lo reprenda, escucha bien, es luchar por restaurar la imagen con la que Dios te creó. ¿Sí?
el día de ayer estuvimos mirando qué es lo que hay en tu corazón. Nos alargamos por mucho tiempo, querido hermano, porque era muy importante que tú y yo entendamos esto. Y si tú y yo hemos entendido esto a gran profundidad, estaremos a estas horas desechando todo aquello que nos estorbe, sin importar cuánto valga. Sí, es por eso que Pablo era apedreado por aquellos que solo buscaban una religión. ¿Por qué? Había quien hacían imágenes de Diana que se levantaron en Efeso y apedrearon a Pablo, y lo llevaron a las afueras de la ciudad y lo dejaron por muerto. ¿Por qué? Porque muchos en Efeso, que está en Turquía, no querían perder sus ganancias. En otras palabras, tenían amor al dinero. ¿Sí? Satanás había corrompido la imagen con la que Dios los había creado. Tú y yo, ¿qué imagen tenemos? Ahora, ¿bajo qué dominio estás tú? ¿Bajo el dominio de la imagen de Dios o bajo el dominio del engañador, Satanás? Que Dios lo reprenda. En Efesios, queridos hermanos, en Efesios se manifestó de esta manera y en cada carta de Pablo hace referencia de cómo fue lapidado o golpeado. Según Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Adón, Yeshua, del Señor. La imagen del Eterno pueda ser restaurada en tu vida cuando tú resistas al enemigo. Ahora, en el principio, en el Génesis, estaba Adán y Eva y habitaban delante de la presencia de Dios, pero no había pecado. ¿Por qué? Todavía la imagen de Dios no había sido robada por el enemigo. Pero, querido hermano, después de la dispersión de las 10 tribus por su desobediencia, después de la separación del reino dividido de las 12 tribus, que fueron 2 reinos, Dios prometió restauración primero a las 12 tribus, empezando con Jerusalén, con Judá, con toda Judea y después hasta lo último de la tierra. En Génesis, en Hechos 3, todavía se está dando testimonio en Jerusalén. Pero, querido hermano, Yeshua el Mesías resucitó de los muertos para cumplir las primeras 3 fiestas proféticas en honor a Dios, las cuales se le quitaron al pueblo de Efraín, al reino del norte, por su infidelidad, lo cual pasó por haberse ido tras los Baales, los cuales hoy en día sigue adorando y celebrándole todas y cada una de sus fiestas. Pero ¿qué es
la restauración de Israel? ¿Qué es la restauración de Israel? ¿Por qué dice Hechos 1:6? Los apóstoles le preguntaron a Yeshua, el Mesías, si restauraría el reino de Israel. ¿Y por qué en Hechos 3:21 Pedro les anuncia a los que están en el templo, a los que les está dando testimonio después de la sanidad y confirmación del cojo, que era necesario que los cielos retuvieran a Yeshua, el Mesías, el Cristo, hasta los tiempos de la restauración de todo Israel? ¿De qué está hablando, querido hermano? A ti que ya lo sabes, medita en tu corazón, ¿qué es, querido hermano, la imagen que tienes en tu corazón? Pregúntate, ¿todavía te enojas? ¿Todavía tienes envidia? ¿Todavía tienes celos, contiendas? Si es así, querido hermano, estás haciendo lo que estaban haciendo los fariseos en Mateo 15. ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos en Mateo 15? Lo miramos ayer en el estudio de la primera parte del estudio de Hechos 3. Mateo 15. Los religiosos de aquel tiempo tenían costumbres, así como muchos hoy en día piensan que son salvos por haber aceptado el sacrificio del Mesías y hicieron una oración que ni siquiera salió de sus propios corazones, sino que alguien más la hizo. Todo aquel religioso, querido hermano, solamente hace las cosas por costumbre, pero no escudriña ni su corazón, ni se mira en el espejo de la Torá, y ni sabe si verdaderamente ha sido restaurado. Te pregunto, la confirmación al cojo fue la sanidad, ya que era lo que le impedía buscar a Dios. A muchos les impide buscar a Dios el odio, porque tienen amargura en su corazón, la falta de perdón. Otros, como lo explicamos el día de ayer, tienen enfermedades a causa de la falta del perdón. Y muchos aún no aceptan que tienen odio en su corazón, porque son religiosos y tienen el corazón y los ojos entenebrecidos. Pero tú, ¿qué nos escuchas y qué has estado escuchando, querido hermano? Todo aquello que ata a los hombres, se llame temor, se llame falta de perdón, es la imagen que el enemigo te está robando para que tú no seas confirmado en el reino que vino a anunciar Yeshua, el Mesías, el Cristo, el ungido, que es el reino de los cielos, en el cual debemos estar habitando antes de entrar al reino mesiánico, que estamos a punto de entrar. Se le conoce como el milenio. Pero si tú ya has tenido tiempo de meditar, querido hermano, vamos a pasar al siguiente punto. Todo aquel que no ha sido restaurado se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se analiza, no medita en su corazón, ni mira qué es lo que hay dentro de su corazón y guarda odio, amargura para el día del juicio. Y se considera desde hoy en día enemigo de Dios. Mas a ti,
que nos estás escuchando, medita qué hay en tu corazón y entrégaselo al Mesías. Resiste al diablo y huirá de ti. ¿Por qué? Yeshua ya presentó el sacrificio. Es sumo Cohen, sumo sacerdote, en un ministerio más alto, en un ministerio celestial, que por medio de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, hoy en día nos ayuda a vencer todo lo que para nosotros es imposible. Si tú verdaderamente tienes una verdadera emuná. Emuná, recuerda, es creer, pero también obedecer. Como lo dijo Jacobo, Santiago, en el capítulo 1. La restauración de Israel. Queridos hermanos, Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de nosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Hechos 1:6, como ya dijimos, le preguntaron los discípulos, conocidos como Shaliachim, como apóstoles, si restauraría el reino a Israel, a lo que él respondió que a ellos les tocaba conocer los tiempos señalados por el Padre, los Muadín, las fiestas en honor a Jehová, que todos aquellos que han salido del cristianismo romano católico, de los cuales muchos hoy se ríen, ignorando que son parte de ellos, desde presbiterianos, bautistas, reformados, todos los evangélicos, incluyendo sectas como Solo Cristo, Solo Jesús, Testigos de Jehová y miles de sectas y religiones que salieron a partir del año 1500 después de la reforma de Martín Lutero. Queridos hermanos, se empezaron a extender todas estas religiones, como hemos explicado anteriormente. Todos los apóstoles, incluyendo Saúl, Pablo y Pedro, Bernabé, Marcos, todos y cada uno de ellos le hablaron a las 12 tribus. ¿Cómo es posible? Sí, estamos hablando de la restauración. Ahora, Santiago 1:1 les escribe a las 12 tribus de Israel. ¿Y dónde están, dirás tú? Bueno, Primera de Pedro 1:1 confirma dónde están esas tribus de Israel, las 12 tribus, así es. En el tiempo, en el año de 1494, Isabel la Católica, queridos hermanos, expulsa a todos los israelitas y judíos de España. En 1948 se inicia la persecución en Alemania y se llevan a campos de exterminio todos aquellos que se consideraban israelitas, que en ese tiempo se conocían solamente como judíos, pero que verdaderamente, tanto como los sefarditas como los askenazis de Alemania,
A sefarditas se les conoce a los de España, Portugal y todo aquello cerca de España. Todos los españoles, queridos hermanos, llegaron al continente americano y esto ya lo hemos explicado, pero quiero tocar este tema un poquito. Todo esto, querido hermano, pasó por la persecución, por las cruzadas españolas que llevó a cabo Isabel la Católica bajo su comandante Hernán Cortés, que persiguió a aquellos israelitas que fundaron las principales ciudades de México. Muchos de esos israelitas que fueron perseguidos solamente quedaron sus hijos, porque muchos de ellos eran hombres principales en el gobierno y fueron muertos inmediatamente, ya que Isabel la Católica, todo el pueblo de Israel, los judíos, le financiaron una guerra que fue contra los moros. Ganando esta guerra España, para no pagar el préstamo a aquellos que le habían prestado, decidió echarlos de sus tierras y quitarles todos sus bienes. La maldición, queridos hermanos, llegó a España hace algunos años. Hoy en día, tú lo puedes confirmar, anuncian que todo aquel que compruebe que es sefardita, se le dará ciudadanía española. Y, querido hermano, hay millones en México. Millones. Y los más están en Estados Unidos. Muchos llegaron a Sonora y a todo lo que es el norte y sur de México. Muchos otros llegaron a Latinoamérica hasta lo último, que es Chile. Y, queridos hermanos, hay un libro. Hay constancia de todo lo que estamos hablando, libros históricos, ya que el cristianismo católico anotó todos aquellos que eran torturados y obligados a entrar al cristianismo católico. Todo aquel que se negaba, querido hermano, era muerto y solamente sus hijos, que eran menores de 5 años, eran dejados con vida para así entrar a la adoración de Semiramis, la Virgen de Guadalupe hoy en día. Pero en realidad son pueblo de Dios. Ahora, esto lo hemos explicado en todos y cada uno de los estudios. Hemos hecho un gran énfasis de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo que en nuestros días haría una obra que si alguien se la contara a alguno, no la creerían. Dime, ¿tú estás creyendo? Si estás creyendo, me estoy refiriendo a que si te estás examinando, si has regresado, si has volcado tu corazón para agradar a Dios, si te has mirado en un espejo, en el espejo de la Torá, la que se hizo carne, el cual es Yeshua mismo, el Mesías, el Cristo, manifestado en carne, y si te estás analizando para mirar si tienes ya la imagen del Eterno, o aún el enemigo sigue usurpando la imagen que el Eterno depositó en ti cuando sacó tu ser del vientre de tu madre. Querido hermano, esto lo hemos explicado en detalle en todos los estudios pasados. Muchos que son religiosos, ya sean que están adorando a la misma Astoret, que es Semiramis, Astarte, o con sus diferentes nombres. En Efesios se le conocía como Diana,
querido hermano, es la misma Guadalupe de hoy en día, la cual ha hecho guerra a toda la descendencia de la mujer que dio a luz en el Apocalipsis. Así que hemos explicado cómo Dios escogió al pueblo de Israel y cómo se le dio a ese pueblo un acta de matrimonio en el monte Sinaí, una ketubá en hebreo, una carta de matrimonio. En otras palabras, Dios se casó con las 10 tribus de Israel. En Génesis 12 se le dio una promesa a Abraham, al abuelo, al tatarabuelo de las 12 tribus, ya que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus. Entonces, Génesis 12 se le dijo a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra, y que todo aquel que lo bendijera sería bendecido, y todo aquel que lo maldijera sería maldecido. Explicamos un poco de esto el día de ayer, durante el primer estudio de Hechos 3. Querido hermano, ¿cómo pasó la bendición de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, y de Jacob pasó la bendición a Efraín, que era uno de sus nietos, hijo de José, el cual fue adoptado por Jacob, que le fue cambiado su nombre a Israel? En Génesis 48, Jacob, Israel, le da la bendición de la primogenitura a Efraín para hacer bendición a todas las naciones. Ahora, quiero preguntarte algo. Todo aquel que es católico y que está, lamentablemente, todavía cegado por el enemigo y está todavía en el catolicismo romano, así como al principio, en tiempos de Constantino, en el año 325, Constantino paró la persecución, la masacre de seguidores de nazarenos, de seguidores de Yeshua, porque ese es su nombre, y paró la persecución y le quitó el templo a todos los hechiceros, a todos aquellos que dedicaban holocausto a otros dioses, a satánicos y a todo tipo de adoraciones que tú te imagines. Se los quitó y se los dio a obispos que fueron puestos por Constantino, que eran helenistas. El helenismo, como hemos explicado, se fundó desde Alejandro el Grande. Así que, querido hermano, todos aquellos que solamente tienen su Biblia y nunca han escudriñado lo que están creyendo, están ahora en doctrinas, ya sea de su papa, que se hace llamar el Vicarios de Cristo, que es un usurpador de Cristo, es un hijo de Satanás, que Dios lo reprenda, y que de ahí salió todo el engaño que hay en todas las iglesias. Pero hoy en día aún siguen muchos de las 10 tribus perdidas dentro del catolicismo, adorando imágenes, lo mismo que hacían cuando fueron dispersados. Y esta es la causa de que fue muy fácil que se asimilaran entre las naciones. Ahora, Segunda de Reyes 17. Efraín es llevado cautivo a Siria
y solo queda el reino del sur, teniendo un reino dividido, uno en Jerusalén y otro asimilado. Pero este se asimiló entre las naciones, el reino de Efraín, que consta de 10 tribus. En Ezequiel 11 empieza la promesa de la restauración. Ezequiel 11, 14 al 25, habla de la promesa de la restauración. Se habla del lugar que se le dio a las 10 tribus del norte, conocidos como Efraín o Samaria, para que fuera apacentado. Y se le habla cómo retornaría, ya que ellos querían regresar al pacto y regresaban a Jerusalén, pero los habitantes de Jerusalén, dice el verso 14 y 15 de Ezequiel 11, que les decían que ellos eran el dueño del pacto. ¿Por qué? Porque sabían que habían sido divorciados. Dios promete restauración total al reino del norte, Efraín, y todo esto, queridos hermanos, es el Nuevo Testamento. Es la profecía que Jeremías 31 al 33 se le dio en Isaías 49 del 1 al 26. Y leeremos Isaías 49 versículo 5, que dice, escucha, ahora pues dice Jehová, el que te formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Elohim mío será mi fortaleza. El versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Querido hermano, aunque Israel es como la arena del mar, hay iglesias hoy en día católicas, cristianas, que albergan miles y miles de personas. Pero la profecía es que no todos se apartarán, solamente el remanente. Dios compara al pueblo como un mar de personas, pero habla de que el remanente de Israel será salvo. ¿Quién es el remanente? Aquel que luche por mantener la imagen del Dios eterno con la cual fue creado. Aquel que no deje corromper su mente ni su vida desde que cree hasta el final. Aquel que sea libertado de las cadenas, del yugo, de la esclavitud del pecado en las cuales se encuentra o se encontraba hasta el día de hoy. Querido hermano, Dios está realizando la restauración de Israel en nuestros días. Lo que tú y yo debemos de preguntarnos, ¿tú has sido restaurado? Sí, pregúntate por qué. Porque hoy en día las iglesias esperan un rapto secreto, ignorando que ellos mismos son el reino del norte, el reino de Efraín, el cual necesita ser restaurado para ser uno con Judá en la mano del eterno Dios de Israel en tiempos de el milenio. Dice Isaías
49:6, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación. Mi Yeshua, eso es lo que quiere decir salvación, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Yeshua vino a buscar las tribus perdidas de la casa de Israel. De esto habla Mateo 15:24. Unos dicen que el Mesías vino a fundar una nueva iglesia, vino a tomar una nueva novia. No, la escritura no habla de un nuevo contrato matrimonial. Habla de una confirmación del pacto. Jeremías 31:31 y Hebreos 8 del 4 al 8 hablan de este pacto, querido hermano, y es no para una iglesia, sino para Efraín y para Judá. ¿Sí? Efraín, 10 tribus, Judá, 2 tribus. Efraín, reino del norte, Judá, reino del sur. Querido hermano, por si esto fuera poco, te quiero dar un dato, tal vez ya lo conozcas. La doctrina del arrebatamiento se empezó a enseñar en 1830. En 1830. ¿Sabes por quién? Por un sacerdote jesuita que fue ayudado por otros 4. El cual uno de ellos tiene incluso hasta una Biblia. Se llama Scofield. ¿Sí? Su nombre es Manuel Díaz Lacunza. Uno de ellos es el principal. El otro es Edward Irving. Otro, Irving, es Johnson Nelson Darwin. Otro, Cyrus Ingerson Scofield. El rapto se empezó a enseñar por estos varones con 7 dispensaciones. Hoy en día hay doctrinas dispensacionalistas, como la que enseña el catolicismo romano, los presbiterianos y muchos otros en el mundo, que es salvo, siempre salvo, calvinismo. Otro, arminianismo, que es las 7 dispensaciones. Podríamos entrar en detalle en todas y cada una de estas, pero nos llevaríamos bastante tiempo, queridos hermanos. Estos empezaron a enseñar en 1830 la doctrina del rapto tomándose de 7 dispensaciones. Aquellos que son dispensacionalistas y que tienen la doctrina de Manuel Díaz Lacunza, es una doctrina de hombre, han dejado de creer en Dios. Aparte de que Constantino promulgó durante el concilio de Nicea, y esto lo escribió el historiador Josefo. Hay un libro que se llama Historias, Recuerdos de Constantino. Escribió, querido hermano, que Constantino prohibió definitivamente todo aquello que estuvieran practicando los judíos. ¿Por qué? Porque primeramente él era romano, no conocía costumbres hebreas. ¿Cómo es que si él estaba desechando al pueblo de Dios y quería asimilarlo en el helenismo, cómo podría seguir practicando todo lo que tuviera que ver con Dios? Por otro lado, no conocía las fiestas de Dios y dijo que eran judías, cuando todos aquellos que de verdad están estudiando la Biblia confirman lo que Pablo festejaba y anunciaba. ¿Dónde? Colosenses capítulo 2.
habla a aquellos que estaban en Colosa que nadie los juzgara en cuanto a bebidas y a comidas, a lunas nuevas y a días de reposo, porque esto es sombra de lo que ha de venir. Como explicamos, las primeras fiestas, Pascua, Pesach, panes sin levadura y fiesta de primicias, las cumplió el Mesías. Fueron siempre fiestas proféticas que fueron festejadas por el pueblo hasta la venida del Mesías. Tú te dirás en tu corazón, pero ni aún así miraron al Mesías. Sí, es verdad. Había un castigo para Efraín, para que mirara al Padre y empezara la totalidad de la restauración. Y había, y aún hay, un castigo para Judá por su pecado, el cual se cumplirá hasta que el Mesías venga. Y se empezará a cumplir cuando Israel sea restaurado. ¿Y cuándo pasará eso? Lo vamos a mirar. Ezequiel 36 y 37 habla de la restauración a Israel. Pero, como Israel en su soberbia cree merecer todo y aún así creyó en un rapto secreto después de ser una mujer infiel y se le dio carta de divorcio, le dice a su marido después de que se fue con otro: si quieres que yo regrese contigo, ven y róbame. Ven y róbame. ¿Y qué dice Dios? Vamos a ir a Ezequiel 36, 19. Dice: los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. 21. Escucha lo que dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. 22. Escucha atentamente lo que dice: por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. ¿Qué está haciendo Israel? Está profanando el nombre del eterno Dios de Israel, en el cual dicen creer. ¿Por qué? Fíjate qué es lo que hace Israel hoy en día. Israel dice creer en Dios. Dice creer en Dios. Haz de cuenta que tú tienes a tu mujer en tu casa, pero antes tenías a una novia. ¿Sí? Antes tenías a una novia. Ahora tienes tu mujer. Y en vez de festejarle las fiestas a tu mujer, ¿sí?, se las festejas a tu novia. Se las festejas a tu novia. ¿Sabías que eso es lo que está haciendo Israel hoy en día? Está profanando el nombre del eterno Dios de Israel, festejando en donde quiera que se encuentre fiestas paganas. Y no está asistiendo a las citas que son las fiestas del Eterno. No está llegando. Esta es la restauración de Israel, querido hermano. Regresar a la Torah viviente. ¿Cómo lo hará Israel? ¿Cómo lo hará?
Querido hermano, hoy los llamados cristianos, si tú vas al catolicismo y le preguntas a alguien, ¿qué eres tú? Soy cristiano. Si vas con un pentecostés, soy cristiano. Todos son cristianos. ¿Cuántos están festejándole las fiestas a su marido, a Yeshua, a Jehová de los ejércitos? Te puedo decir que ni aún conocen las fechas, pero festejan Navidad, festejan el Día del Amor y la Amistad, festejan puras fiestas paganas del amante con el que se fueron. ¿Sí? Cuando fueron dispersadas, se fueron a servir a los Baales y hoy en día se encuentran de la misma manera. Dios dijo, Mateo 24, que cuando Yeshua volviera, encontraría fe en el mundo. Fe significa creer y obedecer. Hoy en día en las iglesias solamente se dice que solamente debes de creer. Y muchos hoy en día hacen la oración de fe, van a la iglesia para calmar sus conciencias, pero siguen sumidos en todo el lodo y en todo el vómito que pueden. ¿Qué estás haciendo tú? Dios nos puso autoridad aún en nuestros hogares. Al hombre se le dio la autoridad para ejercerla y cuidar a su cónyuge, a su mujer. A la mujer se le dio el ser ayuda del hombre, ¿sí? No se le dio para que lo humille al hombre, ni al hombre a la mujer, sino para que en esto se conozca entre ellos mismos si verdaderamente se están sujetando al eterno Dios de Israel, el que les dio vida. Ahora, ¿cuándo volverá Israel? ¿Cuándo la iglesia cristiana en general aceptará que son Efraín, el reino del norte, las 10 tribus perdidas? ¿Cuándo pasará esto? Querido hermano, Ezequiel 37, del versículo 1 al 8, dice que antes de la tribulación todos estarán unidos, hueso con hueso, y se llenarán de tendones, de piel y de carne, y se parará un grande ejército. ¿Qué significa esto? Todo el cristianismo durante el soplo de los 4 vientos de Ezequiel 37:9 irán despertando hasta llegar a la culminación del 4º viento. Ahora, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 9 de Ezequiel 37, 9 y 10. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Los 4 vientos que darán vida a Israel, querido hermano, ya que ellos se sienten gentiles, y gentiles, como lo hemos explicado, significa uno sin pacto con Dios. Viene de la palabra goyín, que significa uno alejado de las promesas de Dios. Esto es lo que dice el cristianismo que es. ¿Sí? Ahora,
Estos creen ser el sustituto de Israel, pero no saben que son Israel mismo. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Así como hoy en día hay muchos casanovas por ahí que van y hacen promesas a las mujeres, así el enemigo engañó a Israel. Sí, cayó en su trampa. Lleva al día de hoy 2722 años en la dispersión. Sí, pero ¿qué te parece si buscas Apocalipsis 6 del versículo 1 al 8 solamente? Porque, ¿qué crees? Estos sellos de los cuales habla Apocalipsis 6 son los 4 vientos que traerán a Efraín de regreso a la Torah viviente. Son los mismos, querido hermano. No es que Israel se vaya a ir así como le ha engañado la doctrina jesuita. No, sino que será machacado, querido hermano, como la porción de este próximo Shabbat. Lo menciona. ¿Te imaginas? ¿Estás, querido hermano, recibiendo las porciones del Shabbat? Preocúpate. Edifica tu propia casa. Tú eres el templo del Dios viviente. Muchos que son religiosos no lo creen. Muchos que están sujetados a la carne no pueden creerlo. Pero durante el soplo de estos 4 vientos que habla Ezequiel 37 y Apocalipsis 6, queridos hermanos, se confirmará la fe de aquellos que verdaderamente están buscando a Jehová de los ejércitos, a Yeshua. Pero aquellos que se han endurecido en sus corazones seguirán atados a una religión, y todo esto que viene los agarrará durmiendo. Fíjate qué es lo que dice. Tú lee Apocalipsis 6 del versículo 1 al 8 mientras te voy explicando. Dice: el primer caballo blanco se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Este, querido hermano, es uno de los primeros vientos que azotará toda la tierra. Y en nuestros días ya está pasando. Se le llama corona. Sí, exactamente eso. Y es la corona que se le dio al antimesías para que salga venciendo y para vencer. Hemos explicado en el estudio de los jubileos que se le dieron para que viva el hombre sobre la tierra, 120 jubileos. Estamos a punto de cumplir los 120 jubileos, querido hermano. Este año, entre el 2021 y 2022, es año. En el 2021 es año Shemitah y en el 2022 es año de jubileo, de libertad. Así que se espera que durante este tiempo salga el antimesías. En Israel tienen todos los preparativos. Han anunciado que el Mesías para los ortodoxos, ya que están cegados aún, ha llegado y que saldrá durante las próximas Pascuas. Puede ser durante esta, que es ya en unos días más, o durante la próxima, durante el año que viene. Pero estamos a punto
¿De qué? De que el primer viento acabe de soplar. ¿Cuántas muertes ha habido? ¿Sí? Hace unos días miré un reportaje de 500,000 muertes en todo el mundo. Ni la Segunda Guerra Mundial dejó esos muertos. Pero bueno, el segundo viento es un caballo bermejo que quita la paz. La profecía de Zacarías 8 está a punto de cumplirse. Jerusalén es copa pesada a las naciones que están a su alrededor. Se está firmando actualmente un tratado de paz. Van 6 naciones que han firmado. Faltan 4. Todo, escucha bien, aunque apunte que Irak no va a firmar, te aseguro que pronto volteará la cara y firmará. Firmará, escúchalo bien. Él y Siria firmarán. Así es. En cuanto firmen ellos dos, los que quedan irán junto con ellos. Y se cumplirá el segundo viento que soplará, que es el segundo sello, el caballo que quita la paz del mundo. Así es, una guerra mundial. Bueno, una guerra en Jerusalén. Y actualmente estamos mirando mucha violencia alrededor del mundo. Y todos aquellos que no están manteniendo la imagen del eterno Dios de Israel, queridos hermanos, se encuentran bajo el dominio de Satanás, bajo fornicación, bajo mentiras, bajo todo aquello que tiene que ver con pecado, mintiéndose a ellos mismos y engañándose a ellos mismos, diciéndose, pero yo tengo al Mesías en mi corazón, ya lo acepté. Sí, pero ¿lo estás honrando? ¿Estás manteniendo su imagen? ¿Verdaderamente tienes una emuná verdadera? ¿Crees y obedeces? Y si aún no sabes qué obedecer, querido hermano, ve los estudios pasados. Allí explicamos cómo ese Mesías que tú llamas Jesucristo, el cual es Yeshua, se le dio a Moisés en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra. Y esas 2 tablas de piedra se pusieron dentro del arca de testimonio, que son los 10 mandamientos. A nosotros, ese verbo de vida que se depositó en el arca del pacto, el cual, según 2 de Corintios, somos nosotros el templo del Dios viviente, se nos depositó en nuestros corazones. Hemos explicado cómo todos los creyentes, por engaño de Satanás, se han dejado arrastrar, entristeciendo al Ruach HaKodesh, al espíritu del testimonio que fue depositado en su templo, en su persona, en sus corazones, y lo tienen entristecido, si es que todavía lo tienen. Así es, porque muchos se han ido al mundo, pero siguen yendo de vez en cuando a la congregación a calmar su conciencia. Si tú aún estás orando y estás clamando a Dios, pero aún estás bajo el pecado, ignorando al Ruach HaKodesh que Dios depositó en tu corazón, la mente que tenías debe de ser transformada para que de tu corazón salga y emane vida, no pecado, querido hermano. El tercer viento, ¿cuál es? El tercero es una balanza, hambre mundial, consecuencia de la guerra, pero no solamente de la guerra. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Los últimos 2 sellos tienen que ver con el fenómeno del niño, el cual está empezando.
El tercero es hambruna mundial. El cuarto es muerte y hambre. Pero pon atención. El cuarto, muerte y hambre por las bombas que van a ser lanzadas y por las fieras del campo. Queridos hermanos, el cuarto viento o el cuarto sello van a morir aquí aquellos que mantengan su fe. Tiempos de persecución. Son aquellos que Juan miró en el cielo, que estaban adorando en los Shamaín, en los cielos, al Mesías, que habían salido de toda lengua, pueblo y nación, y estaban clamando al Eterno, a Jehová de los ejércitos. Estos son los cuatro vientos de Ezequiel 37:9, queridos hermanos. Ahora, si los miramos en Ezequiel 37:9, fíjense qué es lo que son. Dice que uno de los cuatro vientos es un viento oriental, un viento caloroso, seco del desierto. Esto lo habla Éxodo 10, versículo 13 al 20. Este es un viento. El viento occidental quita la langosta. Esto lo dice Éxodo 10:19. Y en nuestros tiempos la langosta, querido hermano, se asemejan a aviones, a helicópteros de guerra. Así es. Así que el viento occidental quita la langosta. Esto lo dice Éxodo 10:19. Y el viento occidental alcanza los 25 kilómetros por hora y está asociado con el fenómeno del Niño. Hoy en día, en las ciudades no tenemos un viento del 25 kilómetros por hora, si acaso de 3 a 5 millas por hora, pero un viento de 25 kilómetros por hora no será nada fácil, principalmente si hay calor. Ahora, los últimos dos vientos, el sello de el hambre y el sello de la mortandad, de la muerte, fíjate cuáles son. Viento del norte. Este viento limpia los cielos de nubes. Es el viento que aleja la lluvia. ¿Sí? Esto lo dice Proverbios 25:23. Ahora, la palabra aleja viene del hebreo cajul, que significa hacer girar, retorcer y ahuyentar. Queridos hermanos, para este tiempo, aquellos que se hayan apercibido y hayan preparadose con alimentos, para este tiempo del tercer viento, del tercer sello, se les habrá casi terminado los alimentos y habrá empezado la persecución. Así que, entonces, de verdad clamaremos a Dios. El último viento, fíjate cuál es, el viento del sur. Trae tranquilidad en la tierra. Es un viento cálido, el cual marca el fin de los inviernos espirituales que hayamos podido tener. Job 37:17 habla de esto. Lucas 12:55. Y estos últimos dos vientos, el viento del norte se llama Aquilón y el viento del sur se llama Ahuastro. Son los vientos la cual
la amada de Cantar de los Cantares, llama y dice, para que entonces se desprendan los aromas de su huerto. Durante estos vientos ya habrá persecución. Son el tercero y cuarto sello del Apocalipsis. Y ya Israel, todos aquellos del remanente de Israel que hayan escuchado la voz de su Hacedor, del que les da vida, del que nos sustenta, se habrán apartado completamente para honrar a su Señor, aquel que vino a mostrarles el camino de su redención. ¿Cuál es? Pedro fue crucificado en una cruz en forma de X, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Pablo fue decapitado. Santiago atravesado en una lanza. Cada uno de los apóstoles, querido hermano, fue muerto porque siguieron el camino después de haber dado testimonio. ¿Sí? La restauración de Israel, queridos hermanos, no es, escucha bien, en un rapto secreto. No lo es. Es más, la Biblia no habla de un rapto secreto. Cuando venga y sea el Naxal después de los sellos, antes de la ira de Dios, todo ojo mirará al Mesías en una fiesta de trompetas durante el mes de Tishri, durante el mes de septiembre y octubre. Queridos hermanos, todos aquellos que han estado festejando las fiestas del amante del diablo, tienen que arrepentirse y regresar a la Torah viviente, si verdaderamente quieren y buscan salvación. Todos aquellos que cierren sus oídos al mensaje de restauración serán desechados, porque en tiempos de angustia, ¿quién podrá ser restaurado si no está afianzado en el Mesías? Si mirará todas las catástrofes y miles de muertes que vendrán, y donde solamente aquel que esté bajo las vestiduras del Mesías será guardado, como lo dice el Salmo 91. El Salmo 91 no es una promesa para aquellos que solamente quieren las bendiciones. No. Tus hijos mismos en tu casa los educas. Tienes reglas para ellos. Dios también tiene reglas para sus hijos. Si tú te consideras un hijo, querido hermano, la restauración de Israel ya empezó. Estamos en el primer viento, en el primer sello, a punto de que se revele el antimesías. Según el cristianismo, escucha bien, después de la aparición del antimesías o durante la guerra que destruirá a Damasco, la profecía de Isaías 17, esperan ser raptados, lo cual no ocurrirá hasta el soplo del último viento, en el cual se desprenderá lo mejor de cada creyente en el Mesías para hacer un olor fragante a su novio, y de esta manera el novio pueda venir por la novia, ya que el día de hoy solo hay cuerpos sin vida
y necesita haber la restauración de otra manera. Nadie sobre la tierra tendría salvación. Nadie sobre la tierra. Queridos hermanos, el novio Yeshua, el Mesías, en Romanos 11, 25, lo vamos a buscar, Romanos 11, 25, y ya casi terminamos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Efraín, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí Israel se refiere a judíos. Gentiles son aquellos de las 10 tribus que se paganizaron, que se gentilizaron, que se hicieron uno entre las naciones. Dice el 26, dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas. Queridos hermanos, durante el soplo de estos 4 vientos se cumplirá la promesa a Abraham. Será de bendición, ¿a quién? A todas las familias de la tierra, la cual pasó a Efraín, el cual está asimilado entre las naciones de la tierra. En otras palabras, en todo el cristianismo. Todo aquello que fue Edad Media y las cruzadas, la persecución por parte del catolicismo romano, asimilaron a Efraín en el cristianismo católico romano hasta el día de hoy, al grado que adoran a la misma imagen que adoraban en un principio, en Génesis 11, que es la luna Ishtar, Semiramis, Astarte, Astoret, Diana y miles de nombres según la cultura. Y lo mismo para Nimrod y Tamuz, que es una representación de la Trinidad, ya que Dios es uno solo, pero la Trinidad satánica son 3. Por eso, en la carta a las 7 iglesias de Turquía, Asia Menor, se presenta, querido hermano, como la doctrina de los Nicolaitas, la cual es la misma de Nimrod. Y ya la explicamos, querido hermano. Está en los otros videos que tenemos. Te recomiendo que los veas. Todo esto acontecerá para que sea completa la restauración de Israel. Muchos correrán de aquí para allá preguntándole a aquellos que se dicen pastores, los cuales solamente han buscado trasquilar su lana y tenerlas apacentadas. Muchos de los pastores están creyendo, concilios enteros están viniendo al pacto de Dios, regresando
a Yeshua, pero muchos otros han endurecido sus corazones. La salvación, querido hermano, se le presenta individual al pueblo de Israel. Tú tienes elección, ser remanente de Israel. El remanente está en las orillas, es pisoteado por las personas y por todas las demás aguas, y todas las demás aguas hacen que se aparte, pero las aguas están en el centro y son admiradas por todo el mundo. Mateo 24:31, y con esto vamos a estar terminando. Mateo 24 y versículo 31. Dice de la siguiente manera: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Querido hermano, los cuatro vientos de los cuatro puntos cardinales soplarán, pero de los mismos cuatro vientos de los cuatro puntos cardinales, Dios recogerá a su pueblo de toda lengua, pueblo y nación, para cumplir su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo hará, como dice Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, a la última trompeta, según Primera de Tesalonicenses 4, dice que Dios mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, resucitando a aquellos que durmieron en el polvo y arrebatando a aquellos que perseveraron, que tuvieron fe hasta el final, ¿sí? Que creyeron y que obedecieron, que vinieron a la restauración de Israel, ignorando que serían arrebatados en un rapto secreto, que le exigirían a su novio, como lo hace hoy en día Israel, que le dice a su marido, después de haberle sido infiel: yo te fui infiel, pero si quieres que esté contigo, ven y róbame. No pasará, no pasará, no pasará. La escritura no lo dice, y es una doctrina de hombres que se empezó a enseñar en 1830. Tú eliges si te preparas o te duermes, como las vírgenes de Mateo 25. Si eres una virgen prudente, te prepararás, pero si eres una virgen insensata, no pondrás aceite en tu lámpara, y te dormirás y no estarás preparada. Todos los cuatro vientos te tomarán por sorpresa. Mas a ti que tienes oídos para oír, escucha y prepárate, porque el tiempo llegó y estamos a las puertas. Por otro lado, queridos hermanos, hemos terminado este estudio. Espero que Dios de verdad toque tu vida y tú te pongas a escudriñar lo que escuchaste, que no, como lo hemos dicho en los otros estudios, te quedes solamente con aquello que escuchaste y 5 minutos después se te haya olvidado lo que escuchaste, sino que de verdad confirmes cada pasaje que te dimos para ver si verdaderamente te estamos hablando la verdad, porque esto ya empezó. El primer viento
está en su curso. ¿Cuánto durará el primer viento? ¿Empezará el segundo viento antes de terminar el primero? Querido hermano, muchos hoy en día están sin trabajo, sin dinero y sin comida. Así que prepárate, Dios está anunciando antes de que se cumpla en su plenitud. Aunque ya empezó, aún estás a tiempo. Tal vez tú disfrutas todavía de un trabajo. Muchos hoy en día ya no lo tienen. No tienen aquello que tú tiras a la basura. Eso muchos quisieran hoy llevar a su mesa para que sus hijos lo tuvieran. Pero vienen esos días para toda la humanidad. No habrá nadie que escape de lo que fue dicho por Dios, sin importar que se crea y se prepare, o si no se cree y de todos modos pasará. Así que tú decides. Si tienes oídos para oír, te prepararás tanto física como espiritualmente. Empieza a mirarte en la Torá, lo cual es un espejo para mostrarte tus faltas, tus defectos. Y, querido hermano, con esto terminamos. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Y el día de mañana vamos a estar compartiendo, si Dios nos presta vida, a las 4 de la tarde un pequeño estudio sobre lo que es emuná y lo que es arrepentimiento. Este estudio solamente durará un aproximado de media hora. Y querido hermano, con esto terminamos. Vamos a orar para despedirnos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra. A ti, Señor, que nos dejaste tu palabra, Señor, tu Torá, Señor, la cual se manifestó en carne, Señor, y aquellos que habitaron en aquellos días, según Primera de Juan, Señor, miraron y palparon, Señor, todo tocante al verbo de vida, Señor, la cual se manifestó, Señor, a los hombres, para dar libertad, Señor, a los presos, a los cautivos, Señor, y promulgar, Señor, la restauración de Israel, bendito Rey. Obra poderosamente, abriendo oídos, Señor, abriendo ojos, Señor, trayendo luz a las vidas, Señor, para que oyendo oigan, Señor, y mirando vean, Señor, y puedan ser sanados sus corazones, Señor. Que tú seas, Señor, aumentando la fe de cada uno, Señor, de aquellos que escuchan, Señor, y aún mi fe, Señor, para estar, Señor, aquel día preparados con una emuná, Señor, y podamos creer y obedecer, bendito Rey. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ella nos prepara, Señor, para estos tiempos que nos tocó vivir. Gracias porque somos una generación, Señor, privilegiada, Señor, la cual, Señor, tendrá el privilegio, Señor, de morar delante de tu presencia por 1000 años, bendito Rey. Gracias te damos, bendito Dios. Te rogamos de tu misericordia, Señor, para que mis hermanos que escuchan y que van a escuchar este video, Señor, junto conmigo, Señor, podamos ser parte, Señor, del milenio, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, con esto nos despedimos. Aquel que tenga preguntas puede escribirnos ya sea durante los estudios o
En particular, podemos hacerles llegar todos y cada uno de los estudios que el Eterno nos ha permitido desarrollar. Los invitamos, queridos hermanos, a que se preparen, a que tengan humildad y se preparen. Hoy en día, muchos no creen y aún seguirán sin hacerlo hasta que se cierre la puerta a los gentiles durante el quinto sello. Así que prepárate porque la puerta a los gentiles, a la casa de Efraín, está a punto de cerrarse. No es que tengamos 2000 años más, no. Eres la generación, tú y tus hijos. Y tú tendrás el privilegio de mirar tus generaciones durante 1000 años. Durante el milenio se festejará las fiestas del Eterno y la misma Torá alimentará a todas las naciones reinando en medio de ellas. Así que si tú no te preparas, querido hermano, aunque muchos morirán creyentes como mártires durante la persecución, muchos morirán sin ser mártires por no haber creído, y los alcanzarán todas las plagas que vendrán para Babel, para Babilonia, la cual es la iglesia cristiana católica romana, y todas sus derivaciones. Así que tú eliges si quieres ser parte del pecado de Babilonia y quieres alcanzar sus plagas, o quieres regresar a Yeshua, el Mesías. Este es la restauración de Israel. Y todos aquellos que sean arrebatados serán llevados a un mar como de vidrio mezclado con fuego. Este será la llenura del Ruach HaKodesh cuando Dios arrebate, tome al pueblo de entre las naciones y le dé un cuerpo glorificado para estar en un mar como de vidrio mezclado con fuego. Queridos hermanos, fue un gusto. Gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos el día de mañana para mirar qué es lo que significa Teshuvah, arrepentimiento, y Emuná, creer y obedecer. Que Dios me los bendiga. Shalom, que la paz de Dios abunde en sus corazones, esté en sus matrimonios, en sus familias, en sus hogares con sus hijos y en sus trabajos. Que Dios me los bendiga y Shalom.